Bienvenidos a otro capítulo más de la historia universal del arte. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablaremos de arte, expresado por los seres humanos para la comunicación de sentimientos, emociones y demás características. El micrófono, Santiago Palacio, mi nombre, y Simón Rojas. ¿Qué hablaremos hoy? Muchos dirán, en Colombia no existe arte propio. En Colombia sus artistas son copiadores de lo que otros han hecho. Realmente el arte colombiano está lleno de una amalgama de características propias e idiosincráticas. Es bueno aclarar que el arte en Colombia ha sido por mucho tiempo uno de los más importantes precursores para muchos artistas que hoy nacen y se desarrollan. Hoy vamos a hablar sobre el arte republicano, que es el reflejo más representativo de la evolución social, económica y política de nuestro país durante los primeros años, durante los primeros pasos de vida republicana o independiente en el país. Como no se produjeron cambios profundos en la estructura socioeconómica, tampoco hubo una transformación estética significativa. Algunos campos lograron más que otros. Bienvenidos pues a este podcast. Voces y sonidos llegan a casa. El arte republicano de Colombia. Entre los muchos artistas del siglo XIX, en su mayoría muy menores, sobresalieron José María Espinosa, Ramón Torres Méndez y Alberto Urdaneta. Eugenio Varney Cabrera escribió: fueron conscientes los pintores y dibujantes de las nuevas condiciones históricas que principiaban a germinar después de la batalla de Boyacá. ¿Qué partido tomaron ante las circunstancias políticas y sociales que ofrecía la nueva situación? Además de estas y otras preguntas, en definición, el arte republicano se caracteriza por la imitación de elementos y estilos artísticos creados en Europa, los cuales, en la mayoría de los casos, fueron acogidos en nuestro medio cuando ya habíamos caído en desuso en el antiguo continente, sin información artística y sólida. En el arte de la pintura, el estancamiento producido por las guerras prolonga la tradición artística colonial. Aún en los mismos pintores y dibujantes partícipes en la expedición botánica. Los temas más precisos tocados por la pintura en el arte republicano fue la proliferación de próceres y políticos notables, y los asuntos religiosos por la demanda de templos y conventos religiosos, pues la Iglesia era el mayor consumidor de estas obras de arte. Pedro José Figueroa, 1770-1838. Descendiente de los pintores del período colonial y discípulo de Antonio García del Campo, fue uno de los primeros pintores del período republicano en retratar a los próceres, comenzando por Simón Bolívar en óleos estereotipados, centenares de recursos y derivados del estilo de Joaquín Gutiérrez. También hizo los retratos de algunos prelados y varios cuadros de temas religiosos, entre los que se destacan los consagrados de Nuestra Señora de la Peña, en uno de los cuales
representa a la Virgen en un paisaje con los cerros de Monserrate y Guadalupe. En su taller estuvieron sus hijos, José Celestino, José Miguel y José Santos, así como Luis García Avia, José Manuel Grot y Ramón Torres Méndez. Ramón Torres Méndez inició la pintura costumbrista con las más diversas facetas sociales neogranadinas. Se destaca no solo desde lo artístico, sino también desde la originalidad, sin imitar a lo que es el arte europeo. Junto con Espinosa, Ramón Torres Méndez fue el artista más importante del país en la primera parte y a mediados del siglo pasado. Pintó numerosos retratos, cuadros religiosos, alegorías, paisajes, escenas de costumbres y más de 300 láminas de costumbres que sin duda alguna constituyen su más valioso legado. Estas últimas obras son básicamente dibujos al grafito y acuarelas que tuvieron gran popularidad al servir de ilustraciones de relatos en el periodo, el museo y luego al ser editadas en litografías en Bogotá por los hermanos venezolanos Celestino y Jerónimo Martínez. El artista también hizo los retratos en miniatura, al óleo y en varios medios de dibujo, muchos de los cuales fueron convertidos en grabados de destacados patriotas, alguno de los cuales había conocido en su juventud cuando participó con Antonio Nariño en la llamada Campaña del Sur, así como de otros distinguidos personajes. En 1850 pintó al óleo las batallas de la mencionada campaña, que tuvo lugar entre 1813 y 1816, en la que Espinosa actuó como abanderado. Mención especial merecen las caricaturas y los bocetos callejeros que realizará a lo largo de toda su vida. Con muy buen dominio de la representación de gestos y actitudes, el artista dejó una amplia y variada galería de personajes típicos de Bogotá: locos, mendigos, intelectuales, ricachones y hombres y mujeres de pueblo. De estos trabajos, tintas aguadas y acuarelas, hay algunos de muy buena calidad. Estas caricaturas o bocetos callejeros contaban la peculiaridad de las situaciones que se encontraban en aquella época. Campesinos golpeándose, jugando bolo. Es la reyerta en un juego de bolo de Ramón Torres Méndez, que lo hizo sobre acuarela en papel y que está reposando en la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Torres Méndez fue el artista más catalogado de la época republicana en el arte. Sus pinturas reflejaban la sociedad de aquella época. Es importante reconocer el trabajo de Méndez, porque nos contaba qué pasaba allí, cuáles eran las situaciones de la época republicana. Los campesinos eran simplemente personas humildes que trabajaban día a día. Y esto lo cuenta Méndez en sus obras. Personas del común que se pueden golpear, que pueden pelear frente a muchas y otras situaciones. Méndez es el artista republicano más importante. Y por ello aquí en este podcast lo tratamos con antología y pericia. Muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar este podcast. Esto es un trabajo realizado para el curso Apreciación Artística, del cual dirige el maestro Paolo Villalba Storti. En el micrófono, Simón Rojas y mi nombre, Santiago Palacio Morales, su servidor. Muchas gracias por escuchar Voces y Sonidos en Casa.